El ex paramilitar Carlos Enrique Vélez es conocido con el alias de Comandante Víctor y paga una condena de 20 años por una masacre registrada en Río Sucio, Caldas, y también figura con otro proceso de hechos similares. La cuestión es que su nombre figuraba en la lista de testigos que la defensa del expresidente Álvaro Uribe le pidió a la corte escuchar dentro de este largo y tedioso proceso. Pero a última hora y extrañamente, este testigo Vélez terminó salpicando al abogado Diego Cadena, quien ya sabemos que era uno de los defensores del expresidente Uribe. El abogado Diego Cadena comete el craso error de haberle consignado 2 millones de pesos a este señor tras las visitas que le hizo en la cárcel de Palmira y quien se los había solicitado para ayudas netamente humanitarias, pero no sabemos cómo el abogado Cadena terminó siendo enredado por el parlamento de este señor y creyó que estaba haciendo un acto humanitario que terminó involucrándolo en un lío judicial, por lo que hoy se encuentra con casa por cárcel. El caso es que de esto se pegó el magistrado Reyes para acusar en el siguiente interrogatorio al expresidente Uribe, quien una vez más salió airoso de esta acusación. Pero antes de escuchar este interrogatorio, escuchemos al delincuente Carlos Enrique Vélez, quien afirma no conocer a Uribe, pero dice que este le mandaba saludos. También este señor afirmaba que se había reunido con Iván Cepeda, pero luego lo negó. Como quien dice, una vez más, el senador Cepeda parece estar detrás de este nuevo testigo que terminó enredando al abogado Diego Cadena y le dio pie al magistrado Reyes para una vez más tratar de acusar al expresidente Uribe. Escuchemos. Le solicito, para no tenerlo que interrumpir y que no me llamen la atención a mí, que conteste lo que le pregunto. No le estoy preguntando ahorita ni por Diana ni por Diego. Estoy diciendo, usted acaba de decir que está encubriendo al señor Álvaro Uribe. Dígame en qué está encubriendo al señor Álvaro Uribe. De manera concreta, clara, que quede diáfano para todos los que estamos escuchando acá, que no se preste para interpretaciones. Que no se preste. Sí. Bueno, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que él manda a Diego, sí, a hablar conmigo. Usted dice que manda a Diego. ¿Por qué dice que él mandó a Diego? Porque es que Diego me dice a mí, doctor, no le digo como le dije la primera vez cuando Diego, es que yo no los busqué a ellos. Yo no busqué a Uribe. Uribe fue el que me mandó a buscar a mí con el abogado Diego Cadena. Diego puede decir eso. Yo nunca lo mandé a la primera de entrada allá. Ahí está fechada de lo de Diego. ¿Usted ha conversado alguna vez en su vida de manera directa y personal con el señor Álvaro Uribe Vélez? No. Entonces, ¿por qué afirma que Álvaro Uribe Vélez mandó a Diego? ¿Diego se lo dijo así? Claro. Expresamente. Pues claro, sí señor. Y lo mismo Juan José. Perfecto. Que Juan José ha hablado que con el doctor Álvaro Uribe y que muchas saludos se me ha mandado pues con ellos supuestamente, también entre comillas. Ellos le dicen que Álvaro Uribe les manda saludos a usted. Lo que me mandó saludos esa vez cuando estábamos pues cuadrando eso, que bueno, saludos del viejo. Está diciendo que esa no la escribió usted, que la escribió Diego Cadena, que usted la firmó y que usted les estampó su huella. Mi pregunta es, antes de firmarla y estampar la huella, ¿por lo menos leyó su contenido? No, porque es que él y yo íbamos hablando ahí, él iba anotando, y yo pues, o sea, prácticamente así casi, o sea, él le mete unas cosas ahí que yo no había dicho, sino que, ¿cómo le explico yo? Vamos narrando lo de los hechos y todo eso, y entonces él lo iba anotando, ahí en esas hojas de un librete que tiene de la oficina. Pero antes de firmar, ¿usted no leyó? No, ¿para qué no? Si lo hubiera leído, le hubiera dicho, sí, la leí. Entonces, ¿qué confianza tenía conmigo? Una pregunta, ¿es costumbre en usted firmar y estampar su huella en documentos que no ha leído? Sí, señor, eso me pasó 2 veces por pendejo. Frente a una persona que no conocía y no había visto en su vida. Pues claro. Bueno. Si quiere le doy el reporte, doctora, donde fue que yo también hice, una abogada hizo lo mismo, escribió una carta para otro señor y yo la firmé y la estampé y después me estaba metiendo en la berraca, lo que estaba pasando ahorita con Diego. Eso mismo me pasó, si quiere le doy el radicado, ¿dónde está? Gane ese juicio. No me interesa, muchas gracias, muy amable. Bueno. En este documento se hacen unas afirmaciones que finalmente usted termina suscribiendo. Yo le quiero preguntar por los hechos, independientemente que esté contenido o no en este documento, pero pues porque hace parte del expediente.
se le puso a usted de presente cuando el magistrado le refirió los folios 20 a 22 del cuaderno principal 3. Aquí se dice en este documento suscrito por usted que estando recluido en La Picota recibió una visita del senador Iván Cepeda y que se entrevistó con él y que él le pidió que declarara en el caso de Guacharacas, de los 12 apóstoles y del Aro. Le dijo acá esta mañana usted al señor magistrado que usted nunca en su vida se había reunido con el señor Iván Cepeda. ¿Cuál es la versión verdadera? ¿Cuál es la realidad? ¿Lo que le dijo usted esta mañana al señor magistrado o lo que se refiere en este documento que escribió Diego Cadena pero que usted suscribió? La verdad, la que se la dije al magistrado y el de conformidad lo va a hacer Racumen, también lo mismo como, o sea, lo que él y yo estuvimos. Me interesa saber exactamente lo que le pregunto nomás. Es decir, no existe ninguna posibilidad de que nosotros encontremos registros de ingreso de Iván Cepeda a reuniones con usted en La Picota. Ave María, doctor, siquiera pues toma una plática, el sueldo suyo es mío, que yo no tengo sueldo. Su señoría, hágale, tranquilo, pero, o sea, no yo existe. Le aseguro de parte mía que Iván Cepeda conmigo no habló ni entró ella a la casa. Como le estoy diciendo a su señoría, ese piquete que tienen ustedes ahí, de testigo ahí de la supuesta entrada de Iván Cepeda, ¿sí o no? El tiquetico se quedan en la guardia. No sé de qué está hablando usted, no, simplemente no, mi pregunta de pronto Diego, para... No, pero usted me está diciendo que le responda. Mi pregunta... O sea, es que yo le quiero, o sea, usted me está diciendo que Iván Cepeda, o sea, que ustedes buscan que Iván Cepeda se estuvo allá y estuvo hablando conmigo. Yo le digo a usted la respuesta, yo le estoy respondiendo a usted de ese tiquetico que dan cuando entra uno a La Picota de los abogados, que es el sello de la guardia, y van y lo llaman a una recepción donde uno esté, ¿sí o no? Ese tiquete no es de Iván Cepeda, es del otro abogado que va a hallar esa razón, de lo de Iván, o sea, de lo cómo se iba a involucrar a Iván, ¿sí me entiende? Entonces, no es eso. Si quiere, por eso le dije yo, apostamos una plática y dirá que eso no ha sido así. ¿A qué abogado se está refiriendo? Qué pena, no. Pues al que le dije a su señoría, sino que yo no me acuerdo del nombre de él, del que estuvo, ese sí estuvo ahí, que estuvo con Racumen ahí. Mejor dicho, ese es abogado de Racumen también, su señoría. Bueno. Ya le explicará, ya cuando lo traigan acá, él le explicará eso, digo. Para concretar, más allá de lo que usted quiere responder o añadir, ¿no existe posibilidad de determinar un encuentro suyo con el señor Cepeda? Señor abogado, es la tercera vez que se formula la pregunta. Siguiente pregunta. Él ya contestó. Lo que dice la carta, que usted reconoce como propia, sí, ¿es la verdad? No, en unas cosas hay verdad, en otras cosas hay mentiras. Como lo dije. Le pido el favor, precíseme qué es, según usted, verdad, qué es mentira. Con lo de Jopra, también lo que le dije ahorita anteriormente, lo que fue el señor Diego Cadena. Bueno, ¿qué más hay aquí? Lo que es mentira, lo del señor Iván Cepeda. Esto. Ahí está en la otra anterior acá. Pues eso, y lo que dice acá de que quedaban protección y todo eso sí es verdad, porque pues Alberto, yo en la agenda que tengo ya tengo el radicado donde él me dice de lo que le dio el señor, lo que le ayudó el señor Cepeda, supuestamente, pues para eso lo de seguridad de él y todo eso. Y acá pues lo del documento, acá lo que es, a ver qué es esto acá, está la huella y la firma es mía, y la letra, lo que en esta segunda carta. Senador, se aportó también una carta de Carlos Enrique Vélez, fechada el 18 de julio del año 2017. ¿8 o 18? 18 de julio. 18 de julio del año 2017. Esta carta fue allegada por conducto del doctor Jaime Granados.
Sin embargo, la misma la Corte ha determinado ya, fue elaborada, manuscrita por el abogado Diego Cadena. De hecho, la misma tiene el membrete de Cadena y Asociados. Dígale a la Corte, senador, ¿por qué interviene en la misma si lo sabe? ¿Y quién es él, el abogado Diego Cadena? La pregunta concreta, honorable magistrado. Yo nunca tomé decisión de ir a buscar a fulano Perano, que si me iba a ocurrir a mí ir a buscar al Tuzo Sierra, que lo había extraditado, que si me iba a ocurrir a mí ir a buscar a Juan Guillermo Monsalve, con lo que había dicho de nosotros, y además que obra en ese proceso, que ese radicado que usted mencionó, que una ONG cercana al doctor Iván Cepeda le dio una plata a su familia, ¿no? Yo siempre procedí porque me llegaban con información. Este caso muy preciso. En el caso de Juan Guillermo Monsalve, en el caso de la fiscal Hilda Niño, en el caso de Juan Carlos El Tuzo Sierra, en el caso de Hamilton Mosquera, a mí me llegan informaciones, entonces se las transmito al doctor Diego Cadena para unas corroboraciones. También tuve al tanto al doctor Granados, pero le pedí fue al doctor Cadena que hiciera las corroboraciones, las constataciones. En el caso que usted me pregunta de Carlos Enrique Vélez, me llegó por el propio doctor Cadena. El propio doctor Cadena me dijo que un abogado le había informado que había una información muy relevante de un preso, Carlos Enrique Vélez. Entonces, así como en el caso de Hilda Niño, la fuente para mí fue cuando me abordó el doctor Hernando Torres Barrera. En el caso de Carlos Enrique Vélez, la fuente es cuando me aborda el doctor Cadena y me dice que él ha recibido información de ese abogado, que el señor Carlos Enrique Vélez, que está en la cárcel, tiene información relevante. Tomen, háganla llegar a la corte. Pero en su pregunta usted entra en este detalle. Esa carta tiene membrete de la oficina del doctor Cadena, está escrita a puño y letra el doctor Cadena. Después de la autoindagatoria, yo le pregunté, yo nunca instruí sobre cómo tomar las pruebas. Supone uno que un abogado lo hace en debida forma, de acuerdo con la ley, con el código de procedimiento. Le dije, hombre, ¿pero por qué usted escribió eso? Y me dice, porque el señor dijo que él escribía muy mal, que me lo dictaba, pero el señor le puso la firma y le puso la. Senador, con ocasión de haber conocido al abogado Diego Cadena en las circunstancias que usted refirió ya, dígale a la Corte si usted le dispuso a él o lo contrató o tuvo alguna relación de carácter profesional con él. Sí, honorable magistrado, de la siguiente manera. Primero, cuando él me dice lo que me dijo en mi casa, y para no repetir toda la historia, los 3 temas relevantes, que había sido fuente de información de aquellos episodios de 2014. Segundo, que unas personas que él conocía o que habían sido clientes suyos, tenían información sobre Álvaro Gómez y Santiago Uribe. Yo lo primero que le pido es que vaya a la fiscalía a decir eso. Entonces, yo sí le pido que vaya a la fiscalía. Yo no sé qué alcance tiene eso, qué mandato tiene. Yo se lo cualquier ciudadano que me hubiera dicho eso, le hubiera dicho lo mismo. Después, cuando él me cuenta que llegó a la fiscalía y el fiscal lo único que le dijo fue, van a declarar con Santiago Uribe, yo le pido que entonces esos señores manden unas declaraciones. ¿Qué alcance tiene eso? ¿Qué mandato tiene? Lo hubiera hecho con cualquier persona. Y hay casos en los, por ejemplo, Hilda Janet,
el Tuzo Sierra, el Juan Carlos Monsalve, Hilda Yanel, Tuzo, Hamilton Mosquera, Juan Guillermo Monsalve, en los cuales, a raíz de la información que me llega a mí, yo le pido a darle esa averiguación, esa constatación, y cuando él me dice que tiene la información de un abogado sobre una hipótesis que estaría dando Carlos Enrique Vélez, persona que yo no había oído mencionar y que sigo sin conocer, a mí me parece eso muy relevante. Y le digo, pues, miren eso, investíguenlo. Entonces, que yo le voy dando autorizaciones para hacer esas investigaciones, tal cual se lo acabo de relatar, honorable magistrado. Cuando el abogado Diego Cadena elabora de su puño y letra, con membrete de su oficina, el 18 de julio del año 2017, elabora en nombre de Carlos Enrique Vélez esa carta que refiere unos hechos, el abogado Diego Cadena ya estaba bajo las instrucciones suyas de carácter verbal. Esto es, yo no sé si esa carta es anterior o no a la información que él me da. La carta es del 18 de julio del 2017, senador. 18 de julio de 2017. Antes o después de la carta, él lo que me dice es lo siguiente. Un abogado amigo, estoy citando al doctor Diego Cadena, me informa que hay un recluso que se llama Carlos Enrique Vélez que tiene información relevante. Entonces lo repito, honorable magistrado, así como Hamilton Mosquera se me arrimó en Pacho, Cundinamarca, a traerme una información que ese mismo sábado llamé a mi asistente para que le comunicara de inmediato a la oficina del doctor Granados y lo hicieran saber a la corte. En la misma forma le dije a Diego Cadena, pues hombre, me parece muy grave, hay que verificarlo. ¿Y sabe cuándo me llamó más la atención lo de Carlos Enrique Vélez? Honorable magistrado, un día que me llama el doctor Diego Cadena y me dice que Carlos Enrique Vélez está diciendo, no sé si a él o a un tercero, que yo nunca le pregunté eso, que lo había visitado una magistrada auxiliar un sábado, cosa que me extrañó bastante a mí. Ya está la interceptación de lo que yo hablo con el doctor Diego Cadena. Y dije yo, pues con esto, escúcheme lo que le voy a decir, pero no quiero reservarme nada en frente suyo, honorable magistrado. Yo he tenido prevenciones por unas dificultades que tuve con un sector de la corte. Por eso lo digo con mucho respeto, en aras de expresarle todos mis sentimientos motivadores. Ese día me preocupó mucho, el sábado, estos apuros, ¿qué estarán pensando? Y sobre todo por las circunstancias. En Bogotá se decía a toda hora, no, es que la corte va a indagatoriar a Uribe, lo va a meter a la cárcel, que el doctor Barceló le dijo a Julio Sánchez, que el doctor Barceló le dijo a Néstor Morales, que la doctora, la anterior ministra de Justicia, lo oyó en una reunión, que se lo dijo al doctor Linares, el presidente de la Corte Constitucional. El doctor Germán Vargas sacó un Twitter, donde dice que quienes pasarán a segunda vuelta por lo que va a ocurrir en Colombia son él y el doctor Petro. Entonces todo lo que se decía aquí era que me ponían preso a mí. Yo llevo muchos años con una prevención, y ese día que Diego Cadena me hace esa llamada, pues como dijeran las señoras, se me pusieron los nervios de punta, y es sábado, esta diligencia, ¿por qué? ¿Qué estará pasando? Después, mi impresión es que creo haberle oído que Diego Cadena le informó a usted que tenía una grabación en la reunión fruto de la conversación sostenida con Deyanira Gómez Sarmiento, esposa de Juan Guillermo Monsalve. Senador, dígale a la Corte si usted tiene conocimiento de quién fue la iniciativa de grabarla y por qué lo hizo Cadena. Si lo sabe, cuando usted no... Honorable, primero yo nunca le daba ese tipo de instrucciones, inclusive hay muchos temas
que me he informado recientemente, como ese dinero que él le habría dado a Carlos Enrique Vélez o a Diana, que en el momento que usted, honorable magistrado, que dirige la indagatoria, me pregunte sobre eso. Yo no le di instrucciones de que grave o no grave. Él me cuenta y él me dice en esa, y la grabé, y lo que le estoy diciendo, aquí lo tengo grabado. Eso es lo que me dice él. Senador, hablemos de otro de los testigos cuyas cartas fueron allegadas, y esta vez se trata del señor Carlos Enrique Vélez Ramírez. Dígale a la Corte en qué momento usted sabe de la existencia de este señor, quien se conoce además con el alias de Víctor, y si dispuso realizar, en caso de haber sido a quien, algunas gestiones en el mismo sentido de documentar alguna versión de Carlos Enrique Vélez Ramírez. Ya anticipé algo esta mañana, honorable magistrado, lo repito. Yo tengo 3 imágenes, 3 memorias básicas de lo de Carlos Enrique Vélez Ramírez. Primero, cuando el doctor Diego Cadena me informa que una persona, un abogado cercano a él, le ha informado que hay un preso que tiene una información relevante, que se llama Carlos Enrique Vélez. En ese momento yo asimilo a Diego Cadena y a ese abogado a lo que me ocurrió en el caso de Hilda Janet Niño con el doctor Torres Barrera. Yo no tenía en la mente a Carlos Enrique Vélez. Yo nunca tuve en la mente a Hilda Janet Niño. ¿Por qué llegan a mi mente? La una, por la información que me trae, nunca pedida por mí, solicitada por él, el doctor Torres Barrera. Y el otro caso, por la información que me trae el doctor Diego Cadena. Segundo episodio, que lo hablamos esta mañana, cuando el doctor Diego Cadena me llama alarmado de que lo estaban informando, que habría ido una magistrada auxiliar un sábado a hablar con Carlos Enrique Vélez. Yo ya le expliqué esta mañana cómo me alarmé, y cómo no me iba a alarmar yo, que había sentido todo ese problema, que sentía todo ese problema, y que sentía una preocupación por sesgos en un sector de magistrados, lo digo con todo respeto, pero en aras de no contarle sentimientos. Y lo último es a raíz de lo de ahora, porque ahora recientemente aparece que el doctor Diego Cadena le dio un dinero a Carlos Enrique Vélez. Nunca me informó ni me consultó, me pidió una cita, dije voy a estar en el Senado, recientemente, hace semanas, pocas semanas, y estaba ahí en la mesa preparando yo la plenaria. Él llegó, ahí está Hernán Cadavid, quien hoy es mi UTL principal, y el doctor Cadena me dice, no, mire, es que yo le quiero contar a usted que por razones humanitarias, yo le di 2 millones de pesos, o mi oficina le dio 2 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez. Le digo, hombre, Diego, si me hubieras consultado te digo que no, te hubiera dicho terminantemente que no. Me dio hasta pena el tono en que se lo dije. Ahí está Hernán Cadavid, mi hombre, razones humanitarias. Bueno, nos expresó una situación humanitaria tremenda. Fue 10 meses después de la carta, etcétera. Yo le dije, ante una... Si me hubieras consultado, te hubiera dicho terminantemente que no. Después me cuentan los abogados que en la declaración aquí de Carlos Enrique Vélez y del doctor Cadena, que no fueron 2 millones, sino que subió alrededor de 7 de la oficina de él, y que había unos temas humanitarios y que unos temas por unos viáticos o por un teléfono. Tampoco supe que le habían dado 400.000 pesos para unos viáticos a una señora Diana. Lo supe ahora, a raíz de la declaración de Diana aquí y de la declaración que ella le dio a la W.
Señor senador Uribe, el abogado Diego Cadena, con ocasión de las gestiones que realizó para contactar a Carlos Enrique Vélez Ramírez, ¿lo mantenía a usted informado acerca del resultado de esas gestiones? Esto es, que Carlos Enrique Vélez lo remitió a unos testigos y que él tomó declaraciones y le dije lo mismo, a llegarlas a la corte. Siempre la instrucción mía, no me interesa sino la verdad en esto. Diego Cadena le informó a usted, o no, de la primera carta que elaboró Carlos Enrique Vélez Ramírez con destino a la corte. Él me informó que ese señor había dado una información relevante, le dije lo mismo, a llegarla a la corte. Ya le había yo formulado esta pregunta, pero la deseo repetir para mayor precisión. El abogado Cadena le dijo a usted que él había elaborado de su puño y letra la carta. Si me lo hubiera consultado, le hubiera dicho terminantemente que eso no se podía hacer. Después que me lo contó a posteriori, hombre Diego, doctor Diego, ¿cómo haces eso? Me dijo, no, es que la persona dice que no sabe juntar letras. Y yo fui muy claro, muy fidedigno. Yo nunca he pretendido alterar la verdad, ni defraudar la justicia. Él le leí, firmó y se le puso la huella. Senador Uribe, dígale a la Corte si usted recuerda haber hablado con el abogado Diego Cadena en relación a que se necesitaba otra carta, pero de puño y letra, del señor Carlos Enrique Vélez Ramírez. Esta vez sí de puño y letra de Vélez. No recuerdo, pero lo que sí yo insistente no es que las cartas tienen que ser de las personas, no escritas el abogado Diego Cadena le informó a usted que él obtuvo una segunda carta de Vélez Ramírez. Yo no lo tengo bien en la memoria, porque los episodios que yo recuerdo, Diego, de Carlos Enrique Vélez son los que le acabo de decir. Cuando el doctor Cadena me informa inicialmente que un abogado le ha transmitido a él la información de que hay un recluso de nombre Carlos Enrique Vélez que tiene una información relevante. Después, la narrativa esa de que lo habían visitado un sábado en la cárcel de Palmira. Senador, ¿usted tuvo conocimiento de si Diego Cadena asumió una representación o un poder judicial otorgado por Carlos Enrique Vélez? No tuve conocimiento. ¿Usted tuvo conocimiento que el abogado Diego Cadena le haya hecho ofrecimientos de carácter jurídico, técnicos, de apoyo a Carlos Enrique Vélez Ramírez? El único conocimiento sobre esos temas es el conocimiento que tuve hace pocas semanas de que le había dado un dinero a título humanitario. Ya le referí en detalle, inclusive mi reacción no fue buena, porque le dije, hombre Diego, ¿cómo se te ocurre eso? Si me hubieras consultado, te digo terminantemente que no. Espero que aquí se lo hubieran preguntado al doctor Diego Cadena, que aquí lo hubiera dicho. Lo interrumpo. La pregunta es sobre si Diego Cadena le comentó o usted se enteró de si Diego Cadena le hizo ofrecimientos de asistencias jurídicas profesionales al testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez. No, señor magistrado. Bueno, senador, ¿y finalmente usted se enteró cuántas cartas suscribió Carlos Enrique Vélez Ramírez o no? Vine a tener claridad esta mañana que usted muy diligentemente, y le agradecí, me hizo una enumeración de medios de prueba y me mencionó 2 cartas de Carlos Enrique Vélez.
Inclusive eso me dio la oportunidad de preguntarle, honorable magistrado, por qué lo mencionaban 2 veces, y me dijo que porque hay 2 cartas. Pero aquí lo sustancial que yo sí quiero dejar es que no busquen más nada que la verdad. No tomé iniciativa para ir a buscar un solo testigo. Simplemente mandé verificar. Nunca pasó por mi mente defraudar la justicia. Por eso pedía que todo se allegara aquí para que la Corte lo conociera e investigara lo que tuviera bien. Senador, con posterioridad a obtener las cartas del señor Carlos Enrique Vélez Ramírez, ¿usted estaba informado de si Diego Cadena continuó en comunicación con Carlos Enrique Vélez? Una vez obtenido ya el propósito, que era tener la carta y presentarla ante la Corte, como en efecto se hizo, ¿tuvo usted conocimiento de que Cadena continuó teniendo comunicación permanente casi, o bueno, habitual, con alguna frecuencia con el testigo Carlos Enrique Vélez? Yo lo supe de manera muy general, y ahora, a raíz de esta etapa probatoria más específicamente, que Carlos Enrique Vélez remitió al doctor Cadena a tomarle unas declaraciones a varios testigos que también se allegaron a la Corte. Para remitirlo a tomar esas declaraciones de esos testigos, tenían que haber hablado o haber tenido alguna comunicación. Senador, ¿usted conoció el texto o el contenido de las cartas, que una primera que hizo Diego Cadena en nombre de Vélez Ramírez y otra de puño y letra del propio Vélez Ramírez? ¿Conoció el texto, el contenido? Si me mostraron algo, no le presté atención y no recuerdo. Inclusive esta mañana le dije una imprecisión en la llamada de Diego Cadena, el doctor Diego Cadena, con mi persona, en la cual habla Juan Guillermo Monsalve. Y aprovecho para aclararlo, yo le dije esta mañana que Diego me dijo que tenía la carta de Juan Guillermo Monsalve. Al almuerzo los abogados me recuerdan, no, lo que está en la interceptación es que Diego le dice que ya la carta está lista, que se la han comentado y que le parece bien, no que la tuviera. Entonces, porque usted me preguntó esta mañana, honorable magistrado, si yo había conocido la carta de Monsalve, y yo le dije, creo no haberla conocido, o si me la mostraron le presté atención. Si no alcanzaron ni a entregársela a Diego Cadena, como me recordaron los abogados de dónde la iba a conocer yo. Quería hacerle esa precisión en relación con lo de esta mañana, y eso es lo que ha pasado con las famosas cartas. Mi afán ha sido, digan la verdad, llévenlas a la Corte para que la Corte investigue. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Pero, senador, pero previo a eso, ¿usted no hace una evaluación previa para saber si esas cartas sirven para establecer la verdad o no? No, yo no me puedo poner a hacer eso. Primero, no es de mi temperamento. Segundo, por respeto a la Corte, lo natural es que la Corte verificara. Senador, honorable magistrado. Senador, usted manifestó haberle otorgado un poder al abogado Diego Cadena. Pero ¿sabe quién es Juan José Salazar? He oído hablar de él ahora, como un abogado Cadena. En todo ese tiempo no oí hablar de Juan José Salazar. El doctor Diego Cadena me decía que él tenía un equipo de abogados muy importante, que consultaba con fiscales, con jueces, que él se asesoraba. Y creo no haber hablado yo con Juan José Salazar y no serlo, y él debería decir lo mismo, porque yo allá con los temas del doctor Diego Cadena no han hablado sino con él. En cambio, con los temas del doctor Jaime Granados he hablado muchísimo con el doctor Espinosa y más que todo con el doctor Amaya. En el caso del doctor Diego Cadena, solamente con él. Inclusive en el bufete del doctor, el doctor Diego Cadena le informó a usted que él consultaba con el fiscales y jueces incluso el contenido de algunas cartas, como por ejemplo la que él enviaría a la Corte en nombre propio, Diego Cadena.
El señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, declaró en la Corte para sostener que el abogado Diego Cadena, entre otros, también con la intermediación del abogado Juan José Salazar, se presentó ante él en nombre y representación suya del senador Álvaro Uribe Vélez y que se había comprometido con Diego Cadena a no solo a declarar, sino a conseguir algunos testigos bajo la promesa remuneratoria de carácter económico. Y llegó a la Corte efectivamente varios recibos de consignaciones y de giros a personas allegadas al señor Carlos Enrique Vélez Ramírez. Es decir, palabras más, palabras menos, que por dinero él suscribió esa carta que ni siquiera la hizo él porque la hizo el abogado Diego Cadena, y que todo hacía parte de ese acuerdo patrimonial económico al que había llegado con el abogado Diego Cadena. Dígale a la Corte, senador, si usted tuvo conocimiento acerca de una situación parecida o similar, o ese acuerdo o ese ofrecimiento que dice Vélez le hizo el abogado Diego Cadena. Nunca. Pero además, ese detalle de la declaración de Carlos Enrique Vélez reciente ante esta sala, honorable magistrado, tampoco me lo contaron los abogados. Y aquí están los dos que asistieron en mi representación. Tercero, yo nunca le di poderes ni mandatos a Juan José Salazar. Cuando lo que yo encomendé era al doctor Diego Cadena, no a Juan José Salazar. Cuarto, el doctor Diego Cadena, cuando me cuenta a mí, lo repito, hace pocas semanas en mi oficina, en presencia de Hernán Cadavid, que le dio 2 millones a Carlos Enrique Vélez, me dice, 10 meses después de esa declaración, por razones humanitarias, y los abogados me confirman que lo que salió aquí fue aproximadamente 7 millones. A mí, primera vez que escucho que Carlos Enrique Vélez acusó un acuerdo remuneratorio. Por favor, y a uno le quedan muchas cosas, hasta uno diría, y 10 meses después, y uno diría, y entonces un acuerdo remuneratorio, inclusive uno pondría en duda la cuantía, aunque el concepto de la cuantía no es relevante para la tipificación de un delito. Pero me pregunto, ¿por qué no se me dijo a mí eso antes? De ese acuerdo remuneratorio vengo a saber en este momento. De que Diego Cadena le dio ese dinero vine a saber hace pocas semanas que él me lo contó. Y le contesté, Diego, si me hubieras consultado eso, te digo terminantemente no. Y después cuando pregunto por la diferencia entre los 2 y los 2 millones que me informó Diego y los 7 millones que aparecen aquí, me dicen no, que dijeron que era para llenar el teléfono, para unos viáticos, para una cosa, para la otra. Y entonces, ¿a dónde está el acuerdo remuneratorio? Lo que yo sí quiero dejar en claro es que en todo ese proceso con Diego Cadena, mi orden terminante fue, a mí no me interesa sino la verdad, proteger el bien jurídico superior, la justicia, mi reputación, que venían siendo afectados por testigos conseguidos por el doctor Iván Cepeda, enemigo que nunca busqué. Y lo que me dio a entender Diego Cadena es que él hacía lo propio, que él no me defraudaba en eso, que él estaba solamente buscando la verdad y protegiendo esos bienes jurídicos. ¿Y usted dudó en algún momento que eso fuese así? No dudé en ningún momento. ¿Y hoy lo duda? Esto es, hoy tengo que decirle a usted, magistrado, lo que le dije a Diego Cadena. No estoy de acuerdo que le hubiera dado ese dinero. Si lo me hubiera consultado, le digo que no. Pero mal haría yo si pienso que ese dinero fue para sobornar al señor Carlos Enrique Vélez
o para que alterara un testimonio, para que dijera una mentira. De eso estoy seguro, por el tiempo que he conocido a Diego Cadena, de febrero de 2017, cuando acudió a mi casa, operado yo de próstata, hasta hoy. De lo que estoy seguro es que Diego Cadena nunca tuvo en su mente ir a comprarlo, no obstante, ni que alteraran la verdad. Yo no creo que Diego Cadena hubiera defraudado eso que yo le dije, que lo único que necesita es la verdad. Y usted tiene manera también de preguntar mis antecedentes. Yo creo que es el año 2019. Yo creo que el doctor Jaime Granados me puede conocer a mí desde el 2003, 2002, 2004, y por la misma época el doctor Jaime Lombana, y ellos saben cómo procedo yo en estas materias. Yo creo que ellos no pueden decir una palabra de que yo haya insinuado defraudar la justicia, decir mentiras, violar la ley. Senador Uribe, en el acuerdo que usted dice haber realizado con el abogado Diego Cadena, de carácter profesional, ¿acordaron algún monto de los honorarios profesionales? Ya se lo dije, honorable magistrado. Yo le dije que se le entregaba un lote de una urbanización a propósito muy bonita, que todavía está en proceso, en un terreno de mi señora en Montería, y él se puso muy feliz. Él me dijo que tenía una novia en Montería, y se puso muy feliz. Es un lote que está llamado a tener mucho futuro, a valer dinero en el futuro. Yo se lo había dicho esta mañana, y la verdad no tengo nada que agregarle sobre eso. Usted me preguntó si le hicieron escritura. Entiendo que eso todo está en proceso, pero también le digo que mi familia honra la palabra. Eso se le prometió y eso se le cumple. ¿El abogado Diego Cadena le reportaba a usted algún tipo de gastos propios de la gestión profesional? Esto es, se supone que esos gastos estaban representados, más los honorarios, en ese lote. Es un lote de más de 2.000 metros, en una urbanización de las mejores calidades, que está llamado a valer mucha plata. ¿El abogado Diego Cadena en algún momento le informó a usted o le dijo si le parecía o para él era creíble el contenido para él, el contenido de las cartas que suscribió Carlos Enrique Vélez, alias Víctor? ¿Le comentó algo al respecto? Él solamente, honorable magistrado, él solamente tuvo dudas hace algún tiempo. Inicialmente sí, uno suponía que todas esas personas estaban diciendo la verdad, y por eso no, y se le mandó. Yo creo que la Corte pudo haber verificado eso, no suponer que se mandaban aquí para engañar a la Corte. Imagínese uno ponerse a decir de una persona en la cárcel, en una situación, esto es verdad. Yo creo que lo correcto es lo que yo indicaba, manden eso a la Corte, para que la Corte verifique. ¿Cuánto no es? Uno no tiene la competencia, ni la idoneidad para hacer un juicio sobre esas cartas, la Corte sí. Cuando usted se enteró que Diego Cadena había hecho de su puño y letra la carta primera de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, cuando usted se entera que la hizo el abogado Diego Cadena de su puño y letra, ¿qué reacción tuvo usted? No, cuando yo me entero de eso, muy tarde, le digo, ¿cómo hiciste eso, Diego? Yo no autorizo eso. Si él no sabe escribir, que escriba alguien por él en la cárcel. Vamos a asiento, gracias. 4:20 de la tarde, reanudamos la diligencia indagatoria que rinde el senador Álvaro Uribe Vélez. Senador, ¿usted tuvo conocimiento acerca de la señora Euridice Cortés Velasco? Honorable magistrado, tampoco le presté mucha atención. Es una de esas testigos que surgen de Carlos Enrique Vélez. Y entiendo que declaró aquí, y lo que sí me llamó la atención es que dice que le dieron 400.000 pesos para viáticos o 700.000, y eso yo no lo sabía.
tampoco me lo dijo el doctor Cadena, como sí me dijo hace poco lo de Carlos Enrique Vélez, y lo supe, porque ella lo dijo en la W, y los doctores Amaya y David Espinosa me dijeron que ella lo había dicho en la declaración aquí. Le pregunté al doctor Cadena, él me dijo que era unos viáticos para unos desplazamientos, pero me lo dijo después de que ella habló aquí y en la W y yo hice el reclamo. Senador, usted tuvo conocimiento, Diego Cadena le informó a usted que iría a entrevistarse con Eurídice Cortés Velasco, alias Diana. Esto es, él me informó que a raíz de Carlos Enrique Vélez, él, por información de Carlos Enrique Vélez, él debería llegarle a otras 2, 3 o 4 personas. ¿Y esta era una de ellas? Por lo que he visto últimamente, sí, porque yo no le asigné mucha importancia. Yo desconfiaba en él, como he confiado en el doctor Lombana, en el doctor Granados. Hágalo correctamente, lo único que me interesa es la verdad. Le debo a usted una precisión. En este receso, permítame hacerla, honorable magistrado. Doctor Juan Felipe Amaya me dice que en una llamada entre mi persona y Diego Cadena, él dijo que un abogado de la oficina de él, me dice a mí, le había ayudado en unos trámites a Carlos Enrique Vélez. Quiero aclarar eso, porque nunca me dijo Diego Cadena que él hubiera recibido poder de Carlos Enrique Vélez, pero por lo que veo, sí me dijo en una llamada que un abogado, creo que, no sé si Juan José Salazar u otro, le ayudaba a Carlos Enrique Vélez en unos trámites. Y no quiero, sabiéndolo ahora, no quiero dejar pasar eso por alto, honorable magistrado. ¿Al abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón lo había oído mencionar, senador? Lo he oído mencionar ahora, honorable magistrado. ¿Y sabe qué relación tenía él, si es que la tenía, con Carlos Enrique Vélez o con Diego Cadena? Puede ser el abogado que le informó a Diego Cadena sobre Carlos Enrique Vélez. ¿Pero eso se lo dijo Diego Cadena o no? Esto de Diego Cadena en su momento me dijo un abogado que he conocido, y atando cabos, como se dice coloquialmente, a raíz de estas investigaciones, deduzco yo que puede ser esta persona de quien usted me habla. Senador, Diego Cadena le informó a usted que se desplazaría a la ciudad de Manizales con el propósito de recepcionar allí una declaración a Eurídice Cortés Velasco. Él me hablaba de desplazamientos a Palmira, a Manizales, a Valledupar, a Cómbita, pero yo no recuerdo. A mí lo que me interesaba era la parte de fondo, que le recibieran la declaración. Él me dice que eso se deriva de Carlos Enrique Vélez y que la lleguen a la corte. ¿Le informó a usted, Diego Cadena, si Eurídice Cortés Velasco elaboró un video que contenía una declaración? Yo no sé si fue video o declaración por escrito. Lo que ella hubiera escrito o grabado, lo único que pedía yo era, no se le puede pedir nada más que la verdad, lo único. Yo no quiero alterar testimonio, no quiero nada, quiero solamente la verdad y que lo alleguen a la corte. Senador, la señora Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, manifestó a la corte que efectivamente ella elaboró, o mejor, ella rindió una declaración que quedó registrada en audio y en video del teléfono móvil celular del abogado Diego Cadena, quien le informó a ella además que iba en nombre suyo, del senador Álvaro Uribe Vélez. Usted tuvo oportunidad de conocer el contenido, de conocer ese video que elaboró, registró Diego Cadena a la declaración de Eurídice Cortés. Siempre confiaba que esas diligencias se hubieran hecho correctamente, como estaba acostumbrado con Jaime Granados y Jaime Lombana, y mi pedido era que lo alleguen a la corte. Ese video creo no haberlo visto. ¿Cómo le parece? Senador, ¿usted recuerda si el señor Fabián Rojas tuvo conocimiento o desplegó alguna gestión o alguna actividad relacionada con el video de Eurídice Cortés Velasco, alias Diana? No lo sé. Fabián Rojas.
pero lo que estoy seguro es que el doctor Fabián me ayudaba con enlace, me ayudaba a tener un apunte de los temas, pero no suplantaba a los abogados. Él era mi abogado para proyectos de ley en la plenaria, era mi asesor de UTL y me ayudaba con estas coordinaciones, pero los abogados eran o el doctor Jaime, han sido siempre o el doctor Jaime Cadena y su equipo, o el doctor Jaime Lombana, que también en algunas ocasiones ha delegado en su equipo, y Diego Cadena, que nunca hablamos de que él delegaría, sino que lo haría directamente. ¿Tiene conocimiento de si la señora Euridice Cortés Velasco refiere que recibió una suma de dinero por algunos viáticos? El abogado Diego Cadena, refiere usted que antes usted no tenía conocimiento de eso, pero que después se lo dijo. Diego Cadena. No, magistrado. Corríjame, Repito, entonces. se lo dije hace poco, antes de este receso. El doctor Diego Cadena fue hace algunas semanas a mi oficina en presencia de Hernán David. Me dijo que 10 meses después de la declaración, por una razón humanitaria, le había dado 2 millones a este Carlos Enrique Vélez. Después, aquí Carlos Enrique Vélez saca unos recibos y todo eso suma como 7 millones. El doctor Diego Cadena dice que el resto lo dieron en la oficina de él por viáticos, que habla de un hermano que estaba en una situación deplorable, etc. Diana. El doctor Diego Cadena no me dijo a mí que le hubieran dado algo a Diana. Lo supe por 2 fuentes. Por lo que declaró Diana aquí, estoy repitiéndolo, ya se lo había dicho antes del receso, y porque Diana se lo digo a la W. Y yo le hice el reclamo al doctor Diego Cadena, ¿por qué no me contó eso, hombre? Si me pasó era una plata de viáticos. Esa era la pregunta, si usted habló con Diego Cadena en relación con la plata que le dio a Euridice. Nunca antes. No, ahora. Ahora sí, le pregunté. ¿Qué explicación dio él? Me dijo, Diego, ¿por qué no me consultaste? Diego, ¿por qué no me dijiste? Mío, son 400, se me pasó, son 400.000 pesos para unos viáticos. ¿Él le refirió qué tipo de viáticos o solo lo dejó ahí? No, solo lo dejó ahí. Él me dice que a raíz de lo de Carlos Enrique Vélez, que de Carlos Enrique Vélez se desataba una cadena de personas que querían declarar. Y hoy sí que lo creo. Por la cantidad. Yo me aterré ahora que Ervin Hoyos me abordó. Y es una de las cosas nuevas que le traigo, honorable magistrado. Hablarme de 2 personas que yo voy a pedir que la Corte los escuche. Eso por donde volteo, salen personas a decirme que fulano quiere declarar, que fulano quiere declarar. Ayer me llaman y me dicen que hay un señor Gilberto Zuluaga que conoce a un oficial de la policía, que ese oficial de la policía sabía de cartas que enviaba Cepeda instruyendo a los paramilitares sobre lo que debían decir contra Uribe, pero que los altos mandos de la policía no lo dejaron. Yo voy a pedir que se investigue todo eso. Son cosas que me están llegando. Usted no sabe el cúmulo de información que quiere llegarme. Y voy a cumplir esto y le pido que la Corte presuma bien todo lo que quiero que lo sepa la Corte. Yo no tengo malicia para ocultarles a ustedes algo. Nunca la he tenido. Y lo he hecho, lo hago y lo haré solamente para contribuir a la investigación de la Corte.